Domina tu lado emocional. La ley de la irracionalidad. ¿Te gusta imaginar que tienes el control de tu destino, que planeas conscientemente el curso de tu vida, pero ignoras que tus emociones te dominan en alto grado? Hacen que adoptes ideas que satisfacen tu ego, que busques evidencias confirmatorias de lo que quieres creer, que veas lo que tu estado de ánimo desea ver, y esto te desconecta de la realidad y es la fuente de malas decisiones y patrones negativos que te atormentan. La racionalidad es la aptitud para contrarrestar esos efectos emocionales, pensar en lugar de reaccionar, abrir tu mente a lo que en verdad ocurre en contraste con lo que sientes. Esto no sucede sin esfuerzo, es un poder que debemos cultivar y al hacerlo realizamos nuestro máximo potencial. Cada vez que algo marcha mal en nuestra vida, es lógico que busquemos una explicación, no buscar la causa de que nuestros planes no hayan salido bien o de que enfrentemos una resistencia súbita a nuestras ideas sería perturbador para nosotros e intensificaría nuestra angustia. Pero al tratar de indagar una causa, la mente tiende a girar en torno al mismo género de explicaciones. Alguien o algún grupo me saboteó, quizás por aversión. Grandes fuerzas antagónicas, como el gobierno o las convenciones sociales, me estorbaron. Recibí un mal consejo, o no se me proporcionó cierta información. Al final, para peor, todo se redujo a la mala suerte y circunstancias desafortunadas. Estas explicaciones enfatizan por lo general nuestra impotencia. ¿Qué pude haber hecho de otro modo? ¿Cómo podría haber previsto las desagradables acciones de X en mi contra? Son también algo vagas. Usualmente no podemos señalar maldades específicas de los demás, solo sospechar e imaginar. Estas explicaciones tienden a intensificar nuestras emociones, cólera, frustración, depresión, en las que más tarde nos sumergimos para terminar sintiéndonos mal. Más todavía, nuestra primera reacción es buscar la causa fuera de nosotros. Sí, es posible que seamos parcialmente responsables de lo que nos pasó, pero lo esencial fue que otros y fuerzas antagónicas nos hicieron tropezar. Esta reacción echa raíces muy profundas en el animal humano. En la antigüedad culpábamos a los dioses o espíritus malignos. En el presente hemos optado por llamarlos de otra manera. Sin embargo, la verdad es muy distinta. Sin duda hay individuos y grandes fuerzas que tienen un efecto en nosotros en todo momento. Y en el mundo hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero es común que nuestro extravío, las malas decisiones y cálculos equivocados se deban a nuestra muy arraigada irracionalidad, al grado en que nuestra mente es gobernada por la emoción. Entiende, el primer paso para ser racional es comprender nuestra irracionalidad fundamental. Dos factores deberían volver esto más aceptable para nuestro ego. Nadie está exento de irresistible efecto de las emociones sobre la mente, ni siquiera el más sabio de entre nosotros. Y hasta cierto punto, la irracionalidad está en función de la estructura del cerebro y forma parte de nuestra naturaleza por el modo en que procesamos las emociones. Ser irracionales es casi más allá de nuestro control. Para entender esto, debemos examinar la evolución de las emociones. Durante millones de años, los organismos vivos dependieron de instintos de supervivencia finamente ajustados. En una fracción de segundo, un reptil podía percibir peligro en el entorno y reaccionar con una huida instantánea de la escena. No había separación entre el impulso y acción. Poco a poco, esa sensación evolucionó en algunos animales hasta convertirse en algo mayor y más duradero, una sensación de temor. Al principio este temor consistía meramente en un alto nivel de excitación, con la liberación de ciertas sustancias químicas que alertaban al animal de un posible peligro. Con esta excitación y la tensión complementaria, el animal podía reaccionar de varias formas, no solo en una.
podría ser más sensible al ambiente y aprender. Esto aumentaba sus posibilidades de supervivencia, porque sus opciones se habían multiplicado. Tal sensación de temor duraba unos segundos, o incluso menos, ya que la esencia era la rapidez. Dicha excitación y sensaciones asumieron en los animales sociales un papel más profundo e importante. Se volvieron una forma crucial de comunicación. Ruidos estruendosos y pelos erizados que podrían exhibir cólera. Ser un medio de ahuyentar a un enemigo o señalar un peligro. Ciertas posturas o olores revelaban deseo e inclinación sexual. Posiciones y gestos señalaban el deseo de jugar. Ciertos llamados de las crías revelan ansiedad extrema y la necesidad de que la madre retornara. En los primates, esto se hizo más elaborado y complejo aún. Está demostrado que los chimpancés pueden sentir envidia y deseo de venganza, entre otras emociones. Esta evolución tuvo lugar en el curso de cientos de millones de años. Más recientemente, animales y seres humanos desarrollaron facultades cognitivas, lo que culminó con la invención del lenguaje y el pensamiento abstracto. Como han confirmado muchos neurocientíficos, esta evolución dio lugar al cerebro superior de los mamíferos, compuesto de 3 partes. La más antigua de ellas es la reptiliana, que controla todas las respuestas automáticas que regulan el cuerpo. Esta es la parte instintiva. Encima de ella está el antiguo cerebro mamífero límbico, que gobierna los sentimientos y las emociones. Y sobre esta evoluciona el neurocórtex, la parte que controla la cognición y, en el caso de los seres humanos, el lenguaje. Las emociones se originan como una excitación física diseñada para llamar nuestra atención y que tomemos nota de algo a nuestro alrededor. Comienzan como reacciones y sensaciones químicas que deben traducirse después en palabras para intentar comprenderlas. Pero ¿cómo se procesan en una parte del cerebro diferente a la del lenguaje y el pensamiento? Esa traducción suele ser ambigua e inexacta. Por ejemplo, sentimos cólera contra la persona X, cuando de hecho la verdadera fuente de esa sensación podría ser la envidia. Bajo el nivel de la mente consciente nos sentimos inferiores a X y queremos algo que ella tiene. Sin embargo, la envidia no es un sentimiento con el que estemos a gusto. Con frecuencia la traducimos en algo más aceptable: cólera, disgusto o rencor. O supongamos que un día sentimos frustración e impaciencia. La persona Y se cruza en nuestro camino en el momento equivocado y estallamos, sin saber que esa ira es provocada por un estado de ánimo distinto y que resulta desproporcionada con las acciones de Y. O digamos que estamos muy enfadados con la persona Z, pero ese enojo se encuentra en nuestro interior, causado por alguien que nos lastimó en el pasado, quizás uno de nuestros padres. Dirigimos tal enojo contra Z porque nos recuerda a esa persona. En otras palabras, no tenemos acceso consciente a los orígenes de nuestras emociones y los humores que generan. Una vez que las sentimos, todo lo que podemos hacer es tratar de interpretarlas, traducirlas en el lenguaje, pero muchas veces lo hacemos mal. Nos metemos en la cabeza interpretaciones simples que nos convienen, o nos quedamos atónitos. No sabemos por qué estamos deprimidos, por ejemplo. Este aspecto inconsciente de las emociones significa asimismo que nos resulta muy difícil aprender de ellas, detener o prevenir una conducta compulsiva. Los hijos que sintieron abandono por sus padres tienden a crear patrones de abandono en la edad adulta, sin ver el motivo de estos. La función comunicativa de las emociones, un factor crítico de los animales sociales, también se vuelve complicada para nosotros. Comunicamos enfado cuando lo que sentimos es otra cosa, o respecto a otra persona, pero el otro no puede ver esto y reacciona como si le atacaran personalmente, lo cual puede crear una cascada de malentendidos. Las emociones evolucionaron por una razón diferente a la cognición.
Estas dos formas de relacionarse con el mundo no están finamente enlazadas en nuestro cerebro. En los animales, sin la carga de tener que traducir las sensaciones físicas en lenguaje abstracto, las emociones operan sin contratiempos, como deberían hacerlo. Para nosotros, la división entre emoción y cognición es una fuente de constante fricción interna, ya que involucra un segundo lado emocional que opera más allá de nuestra voluntad. Los animales sienten miedo un instante y desaparece después. Nuestros temores son duraderos, los intensificamos y prolongamos mucho más allá del momento de peligro, al punto incluso de sentirnos constantemente ansiosos. Podría pensarse que ya dominamos ese lado emocional, gracias a nuestro enorme progreso intelectual y tecnológico. Después de todo, no somos tan violentos, apasionados o supersticiosos como nuestros antepasados. Pero es una ilusión. El progreso y la tecnología no nos han reprogramado, solo han alterado la forma de nuestras emociones y la clase de irracionalidad que las acompaña. Por ejemplo, nuevas modalidades mediáticas han mejorado la proverbial capacidad de los políticos y otros sujetos de explotar nuestras emociones de manera más sutil y sofisticada. Los anunciantes nos bombardean con muy eficaces mensajes subliminales. Nuestro permanente enlace con las redes sociales nos expone a nuevas versiones de efectos virales emocionales. Esos medios no fueron diseñados para una reflexión serena. Su presencia constante reduce cada vez más nuestro espacio mental para retroceder y pensar. Como los atenienses en la asamblea, nos asedian las emociones y un drama innecesario, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Es obvio que las palabras racional y irracional pueden estar muy cargadas de sentido. La gente tilda siempre de irracionales a quienes discrepan de ella. Necesitamos una definición sencilla que pueda aplicarse a juzgar lo más atinadamente posible. Este podría ser nuestro termómetro. Las emociones que sentimos todo el tiempo contagian nuestro pensamiento y nos hacen adoptar ideas que nos agradan y satisfacen nuestro ego. Es imposible que nuestras inclinaciones y sensaciones no se involucren en lo que pensamos. Las personas racionales están conscientes de esto y mediante la introspección y el esfuerzo son relativamente capaces de sacar las emociones de sus pensamientos y contrarrestar su efecto. Las personas irracionales no tienen conciencia de ello, se precipitan a actuar sin considerar las ramificaciones y consecuencias. Podemos advertir esa diferencia en las decisiones y acciones de la gente y sus efectos. Con el paso del tiempo, las personas racionales demuestran ser capaces de terminar un proyecto, cumplir sus metas, trabajar eficientemente en equipo y crear algo perdurable. Las personas irracionales revelan en su vida patrones negativos, errores que no cesan de repetir, conflictos innecesarios que las siguen por doquier, sueños y proyectos que jamás se hacen realidad, enojos y deseos de cambio que nunca se traducen en acciones concretas. Son impulsivas y reactivas y no están conscientes de ello. Todos podemos tomar decisiones irracionales, algunas de ellas debido a circunstancias que escapan de nuestro control, e incluso los sujetos impulsivos pueden tener grandes ideas y triunfar de momento gracias a su osadía. Resulta importante entonces juzgar con el paso del tiempo si una persona es racional o irracional. También podemos ver la diferencia entre una persona racional e irracional en situaciones particulares, cuando se trata de calcular efectos a largo plazo y ver lo que en verdad importa. Por ejemplo, en un proceso de divorcio con problemas de custodia de los hijos, las personas racionales consiguen dejar de lado su encono y prejuicios y deducir qué beneficiará más a sus hijos a la larga. En cambio, las personas irracionales se desgastan en una lucha de poder y permiten que rencores y deseos de venganza guíen furtivamente sus decisiones.
Esto deriva en una prolongada batalla que perjudica a sus hijos. Cuando se trata de contratar a un asistente o socio, las personas racionales usan la aptitud como termómetro. Este individuo podrá hacer bien el trabajo. Una persona irracional cae con facilidad bajo el hechizo de sujetos encantadores que saben cómo alimentar la inseguridad ajena o que representan un leve desafío o amenaza, y los contratan sin saber por qué. Esto conduce a errores e ineficiencias de lo que las personas irracionales culparán a otros. Cuando se trata de decisiones profesionales, las personas racionales buscan puestos acordes con sus metas a largo plazo. Las irracionales deciden con base en cuánto dinero ganarán de inmediato, lo que creen merecer en la vida, cuánto podrán holgazanar en el trabajo o cuánta atención les atraerá el puesto. Esto lleva a callejones sin salida. En todos los casos, el grado de conciencia representa la diferencia. Las personas racionales admiten con facilidad sus tendencias irracionales y la necesidad de estar alerta. Las irracionales se alteran cuando alguien objeta las raíces emocionales de sus decisiones. Son incapaces de introspección y aprendizaje. Sus errores las hacen ponerse cada vez más a la defensiva. Es importante comprender que la racionalidad no es un medio para trascender la emoción. Pericles valoraba la acción audaz y arriesgada, amaba el espíritu de Atenea y la inspiración que procuraba. Quería que los atenienses sintieran amor por su ciudad y empatía por sus conciudadanos. Imaginaba un estado de equilibrio, una clara comprensión de por qué sentimos lo que sentimos, conscientes de nuestros impulsos, a fin de que pudiéramos pensar sin que nuestras emociones nos guiaran en secreto. Quería que la energía de los impulsos y las emociones sirvieran a nuestro lado pensante. Esa era su visión de racionalidad y debería ser nuestro ideal. Por fortuna, adquirir racionalidad no es complicado. Requiere simplemente conocer y practicar un proceso de 3 pasos. Primero, tenemos que estar al tanto de lo que llamaremos la irracionalidad de grado inferior. Esta modalidad está en función de los continuos estados de ánimo y los sentimientos que experimentamos en la vida por debajo del nivel de la conciencia. Cuando planeamos o tomamos decisiones, no reparamos en que esos estados de ánimo y sentimientos distorsionan el proceso mental, crean en nuestro pensamiento sesgos tan arraigados que es posible ver pruebas de ellos en todas las culturas y periodos de la historia. Esos sesgos tergiversan la realidad y desembocan en errores y decisiones ineficaces que nos complican la existencia. Si los entendemos, podremos compensar sus efectos. Segundo, debemos conocer las propiedades de lo que llamaremos la irracionalidad de grado superior. Esto ocurre cuando nuestras emociones se avivan, debido por lo común a ciertas presiones, cuando pensamos en nuestra ira, entusiasmo, rencor o desconfianza. Las emociones implicadas se intensifican en un estado reactivo. Interpretamos todo lo que vemos y oímos a través del cristal de ese sentimiento. Nos volvemos más sensibles y más propensos a otras reacciones emocionales. La impaciencia y el rencor pueden derivar en ira y desconfianza. Estos estados reactivos son los que inducen a la gente a la violencia, las obsesiones maniáticas, la codicia incontrolable o los deseos de controlar a los demás. Esta versión de irracionalidad es la fuente de problemas más agudos, crisis, conflictos y decisiones desastrosas. Saber cómo opera esta clase de irracionalidad nos permitirá reconocer el estado reactivo cuando ocurre y dar marcha atrás antes de que hagamos algo que lamentaremos después. Tercero, debemos poner en práctica ciertas estrategias y ejercicios que fortalezcan la parte pensante del cerebro y le otorguen más poder en la eterna lucha con nuestras emociones.
Los 3 pasos siguientes te ayudarán a emprender el camino a la racionalidad. Sería prudente que los incorporaras en tu estudio y práctica de la naturaleza humana. Paso 1. Reconoce los sesgos. Las emociones afectan sin cesar nuestros procesos mentales y decisiones por debajo del nivel de la conciencia. Y la emoción más común de todas es el deseo. El deseo de placer y la evasión del dolor. Es casi inevitable que nuestros pensamientos giren alrededor del deseo. No abstenernos de contemplar ideas dolorosas o desagradables. Damos por supuesto que buscamos la verdad o somos realistas, cuando lo cierto es que nos aferramos a ideas que nos liberan de la tensión, satisfacen nuestro ego y nos hacen sentir superiores. Este principio del placer en el pensar es la fuente de todos nuestros sesgos mentales. Creerte inmune a cualquiera de los sesgos siguientes es un buen ejemplo del principio del placer en acción. Indaga en cambio cómo operan en ti y aprende a identificar esa irracionalidad en los demás. Número 1. Sesgo de confirmación. Considero las evidencias y tomo decisiones a través de procesos más o menos racionales. Para convencernos de que llegamos racionalmente a una idea, buscamos evidencias que sustenten nuestra opinión. ¿Qué podría ser más objetivo o científico que eso? Pero debido al principio del placer y su inconsciente influencia en nosotros, nos las arreglamos para dar con las evidencias que confirman lo que queremos creer. Esto se conoce como sesgo de confirmación. Podemos ver este sesgo en operación en los planes de la gente, en particular los que implican grandes apuestas. Un plan se hace para poder llegar a un objetivo deseado. Si la gente estimara las consecuencias negativas y positivas, quizás temería actuar. Es inevitable entonces que, sin darse cuenta de ello, opte por la información que confirma el resultado deseado. El escenario color rosa. También vemos en operación este sesgo cuando la gente busca consejo. Esta es la perdición de los consejeros. Al final lo que la gente desea oír es que un experto confirme la validez de sus ideas y preferencias. Interpretará lo que dices a la luz de lo que quiere escuchar. Si tu consejo es contrario a sus deseos, buscará la manera de subestimar tus opiniones, tu supuesta pericia. Entre más poderosa es una persona, más sujeta está al sesgo de confirmación. Cuando investigues este sesgo en el mundo, analiza las teorías que parecen demasiado buenas para ser verdad. Suelen basarse en estudios y estadísticas muy fáciles de encontrar una vez que te convences de que tu argumento es correcto. En Internet es muy sencillo dar estudios que apoyen ambos lados de una cuestión. En general, nunca aceptes la validez de una idea sobre la base de que se apoye en evidencias. Examina estas a la luz del día, con todo el escepticismo que puedas. Tu primer impulso debería ser buscar pruebas que desmienten tus más caras creencias y la de los demás. Esto es ciencia de verdad. 2. Sesgo de convicción. Creo tan firmemente en esta idea que de seguro es cierta. Nos aferramos a una idea porque nos agrada en secreto, aunque es probable que en el fondo dudemos de su veracidad. Así, nos empeñamos en convencernos de lo contrario, al creer en ella con vehemencia y contradecir ruidosamente a quien nos refute. ¿Cómo podría no ser cierta esta idea si nos infunde tanta energía para defenderla? Nos decimos. Este sesgo se revela aún más claramente en nuestra relación con un líder. Si expresa una opinión con palabras y gestos encendidos, vividas metáforas, divertidas anécdotas y una convicción profunda. Esto significa sin duda que la ha examinado con detenimiento, pues de lo contrario no la expresaría con tal certidumbre. Quienes, en cambio, verbalizan matices con un tono vacilante revelan debilidad y desconfianza de sí mismos, quizás mienten.
o al menos eso pensamos. Este sesgo nos vuelve susceptibles a los vendedores y demagogos que exhiben convicción como un medio para persuadir y engañar. Saben que la gente está ansiosa de que las distraigan, así que envuelven sus verdades a medias con efectos dramáticos. 3. Sesgo de apariencia. Conozco a quien trato, los veo tal como son. No vemos a la gente como es, sino como nos parece que es, y las apariencias engañan. Primero, en situaciones sociales, las personas han aprendido a presentar la fachada apropiada para que se les juzgue de forma positiva. Dan la impresión de estar a favor de las causas más nobles y se presentan siempre como trabajadoras y concienzudas. Confundimos estas máscaras con la realidad. Segundo, tendemos a caer en el efecto de halo. Cuando vemos en una persona ciertas cualidades o defectos, torpeza social o inteligencia, los asociamos con otros. Los individuos de buen porte suelen parecernos dignos de confianza, sobre todo si son políticos. Si una persona es exitosa, creemos probablemente que también sea ética, concienzuda y digna de buena suerte. Esto encubre el hecho de que muchos sujetos que destacan lo consiguen mediante acciones menos que éticas, que ellos ocultan astutamente. 4. Sesgo grupal. Mis ideas son mías. No escucho al grupo, no soy conformista. Somos animales sociales por naturaleza. La sensación de aislamiento, de diferencia del grupo, es deprimente y aterradora. Experimentamos un enorme alivio cuando encontramos a otros que piensan como nosotros. De hecho, nos sentimos motivados a adoptar ideas y opiniones ajenas, justo porque nos brindan alivio. Pero como no estamos al tanto de esa influencia, imaginamos que llegamos solo a ciertas ideas. Considera quienes apoyan un partido u otro, una ideología. Entre ellos prevalece una ortodoxia o corrección notable, sin que nadie diga nada ni aplique una presión expresa. Si alguien se sitúa en la derecha o izquierda, como por arte de magia, sus opiniones seguirán en esa dirección en docenas de asuntos, aunque pocos admitirán esta influencia en sus padrones mentales. 5. Sesgo de la culpa. Aprendo de mis errores y mi experiencia. Errores y fracasos suscitan la necesidad de explicar. Queremos aprender la lección y no repetir la experiencia, pero la verdad es que no nos gusta examinar demasiado lo que hicimos y nuestra introspección es limitada. La reacción inmediata es culpar a otros, las circunstancias o un momentáneo tropiezo de juicio. La razón de este sesgo es que a menudo nos resulta demasiado doloroso aceptar nuestros errores, porque ponen en duda nuestra sensación de superioridad y lastiman nuestro ego. Seguimos el procedimiento, fingimos que reflexionamos en lo que hicimos. Sin embargo, con el paso del tiempo, emerge el principio del placer y olvidamos la pequeña parte que nos atribuimos del error. El deseo y la emoción nos ciega otra vez. Repetimos el mismo hierro y pasamos por el mismo proceso de recriminación moderada. Seguimos por el olvido hasta el día de nuestra muerte. Si en verdad la gente aprendiera de su experiencia, habría menos errores en el mundo y toda trayectoria profesional iría siempre en ascenso. 6. Sesgo de superioridad. Soy diferente, soy más racional que los demás y más ético también. Pocos dirían esto en una conversación, dado que suena arrogante. Pero en numerosos estudios y encuestas de opinión, cuando a las personas se les pide compararse con los demás, suelen expresar esa idea, aunque con algunas variantes. Es el equivalente de una ilusión óptica. No podemos ver nuestras faltas e irracionalidades, solo las ajenas. Así, por ejemplo, creemos que los miembros de otro partido político no avanzaron sus opiniones en principios racionales,
a diferencia de quienes están en nuestro bando. En el frente ético, pocos de nosotros admitimos que hemos recurrido a un engaño o manipulación de nuestro trabajo, o que hemos sido astutos y estratégicos en el desarrollo profesional. Todo lo que tenemos, o al menos eso pensamos, es fruto de nuestro talento natural y arduo trabajo. A los demás les atribuimos en cambio toda suerte de tácticas maquiavélicas. Esto nos permite justificar lo que hacemos, sean cuales fueren los resultados. Nos sentimos muy presionados a imaginar que somos individuos racionales, decentes y éticos. Estas cualidades son altamente estimadas en la cultura moderna. Dar muestras de lo contrario nos expone a la reprobación. Pero si todo eso fuera cierto, si la gente fuese racional y moralmente superior, el mundo estaría impregnado de bondad y paz. El hecho es que sabemos la verdad. Así que sencillamente algunas personas, quizás todas, se engañan a sí mismas. La racionalidad y las cualidades éticas solo se alcanzan por medio de la conciencia y el esfuerzo. No son naturales, pasan por un proceso de maduración. Paso 2. Ten cuidado con los factores explosivos. Las emociones de grado inferior afectan continuamente nuestro pensamiento y se originan en nuestros impulsos, como el deseo de tener pensamientos agradables y reconfortantes. La emoción de grado superior, en cambio, llega en cierto momento, adquiere un tono explosivo y se origina por lo general en algo externo. Una persona que nos exaspera o circunstancias particulares, en este caso, el nivel de excitación es más alto y atrapa por completo nuestra atención. Cuanto más pensamos en la emoción, más fuerte se vuelve, lo que nos lleva a concentrarnos más en ella, y así sucesivamente. Nuestra mente se embebe en las emociones y todo nos recuerda nuestra cólera o entusiasmo. Nos volvemos reactivos. Como somos incapaces de soportar la tensión que esto provoca, la emoción de grado superior suele culminar en un acto precipitado de consecuencias desastrosas. En medio de un arranque así, nos sentimos poseídos, como si un segundo ser límbico se apoderara de nosotros. Más vale que tomes conciencia de estos factores para que evites que tu mente se abstraiga y prevengas una acción liberadora que acabarás por lamentar. Percibe también la irracionalidad de grado superior en los demás, a fin de hacerte a un lado o ayudarles a regresar a la realidad. Disipadores en la infancia temprana. En nuestra infancia temprana éramos muy sensibles y vulnerables. La relación con nuestros padres tiene más impacto en nosotros entre más retrocedamos en el tiempo. Lo mismo podría decirte de cualquier otra experiencia temprana, intensa. Estas vulnerabilidades y heridas permanecen ocultas en lo profundo de nuestra mente. En ocasiones intentamos reprimir el recuerdo de esas influencias, si fueron negativas, grandes temores o humillaciones. Otras se asocian con emociones positivas, experiencias de amor y atención que deseamos revivir. En un momento posterior de nuestra vida, una persona o suceso desencadena un recuerdo de esa experiencia positiva o negativa y con él la liberación de las potentes sustancias químicas u hormonas consecuentes. Piensa, por ejemplo, en un joven cuya madre fue distante y narcisista. Él experimentó de niño esa frialdad como abandono, lo que debe significar que no era digno de su amor. O bien, un nuevo hermano en la escena causó que su madre le concediera menos atención, lo que él experimentó igualmente como abandono. Más tarde, en el marco de una relación, una mujer podría insinuar el repudio de algún rasgo o acto de este joven, como parte de una relación sana. Pero esto activará en él un disparador. Imagina que,
Como ella ha advertido sus defectos, lo abandonará. Experimenta una avalancha de emociones, una sensación inminente de traición. No ve la fuente de esto, está más allá de su control. Adopta una reacción exagerada, acusa, se aparta, todo lo cual desemboca justo en lo que temía, el abandono. Reaccionó a un reflejo en su mente, no a la realidad. Este es el colmo de la irracionalidad. Para reconocer esto en ti y en los demás, presta atención a una conducta de intensidad repentinamente infantil y aparentemente impropia de la persona. Esa conducta podría centrarse en una emoción clave. Podría ser temor, el perder el control, al fracaso. En estas condiciones reaccionamos apartándonos de la situación y de los demás, como un niño cuando se hace un ovillo. Una enfermedad súbita provocada por ese temor intenso nos obligará convenientemente a dejar la escena. O bien, tal emoción podría ser amor. La impaciencia de recrear en el presente una estrecha relación con un padre o hermano, detonada por alguien que nos recuerda vagamente ese paraíso perdido. O podría ser desconfianza extrema, originada en una figura de autoridad que nos defraudó o traicionó en nuestra infancia temprana, generalmente el padre. Esto desencadena con frecuencia una actitud rebelde. El gran peligro aquí es que la mala interpretación del presente y la reacción a algo en el pasado genera conflicto, desilusión y desconfianza, lo que no hace sino abrir más la herida. En cierto sentido, estamos programados para repetir en el presente la experiencia remota. Nuestra única defensa es la conciencia de que esto ocurre. Reconoceremos un disparador si experimentamos emociones atípicamente primarias, más incontrolables de lo normal. Ellas provocan lágrimas, una honda depresión o demasiada esperanza. Las personas bajo el influjo de esas emociones suelen tener un tono de voz y un lenguaje corporal distintos, como si revivieran físicamente un momento de las primeras etapas de su vida. En medio de un arrebato de esta índole, debemos distanciarnos y contemplar su fuente posible, una herida en la infancia temprana, así como los patrones en que nos ha encerrado. Esa comprensión de nosotros y nuestras vulnerabilidades es un paso clave hacia la racionalidad. Victorias o derrotas repentinas. Los éxitos o triunfos súbitos pueden ser muy peligrosos. Neurológicamente, las sustancias químicas que entonces se liberan en el cerebro nos propinan una fuerte sacudida de energía y excitación, lo que nos induce a repetir esa experiencia. Este puede ser el inicio de una adicción o comportamiento obsesivo de cualquier clase. Asimismo, cuando conseguimos una victoria rápida, tendemos a ignorar que, para que sea duradero, el éxito debe ser producto del trabajo empeñoso. No tomamos en cuenta el papel que la suerte desempeña en estas repentinas victorias. Intentamos recuperar una y otra vez la viva emoción que nos produjo haber ganado tanto dinero o recibido tal atención. Nos volvemos presuntuosos. No hacemos casos a quien trata de prevenirnos. No entiende, nos decimos. Pero como ese estado es insostenible, experimentamos una caída inevitable y demasiado dolorosa, lo que nos conduce a la parte de decepción del ciclo. Pese a que esto es propio de los apostadores, se aplica por igual a personas de negocios durante burbujas económicas y a quienes reciben una inesperada atención del público. Derrotas imprevistas o una cadena de ellas crean por igual reacciones irracionales. Imaginamos que estamos condenados a la mala suerte y que esto continuará de forma indefinida. Nos volvemos medrosos y vacilantes, lo que suele llevar a más errores o fracasos.
En los deportes, esto puede causar lo que se conoce como asfixia, cuando fallas y derrotas previas pesan en la mente y la paralizan. La solución aquí es simple. Cada vez que experimentas triunfos o fracasos inusuales, da un paso atrás y compensa con algo de pesimismo u optimismo. Desconfía de un éxito o atención repentinos. No se basa en nada perdurable y tienen una fuerza adictiva, y la caída es siempre muy dolorosa. Presión en ascenso. Quienes te rodean tienden a parecer sensatos y en control de su vida, pero coloca a cualquiera de ellos en situaciones estresantes con una presión ascendente y verás una realidad distinta. La serena máscara de autocontrol se eliminará, caerán presas de la cólera, revelarán una vena paranoica y se volverán hipersensibles y con frecuencia mezquinos, bajo estrés o una amenaza. Las partes más primitivas del cerebro se ven estimuladas e involucradas, lo que arrolla las facultades racionales de la gente. De hecho, el estrés o la tensión puede revelar defectos que las personas han escondido con todo cuidado. Es aconsejable observar a la gente en estos momentos como un medio para juzgar su verdadero carácter. Cada vez que percibas una presión creciente y niveles de estrés en tu vida, obsérvate con atención. Monitorea toda señal susceptible o sensibilidad inusual, súbitos recelos, temores desproporcionados con las circunstancias. Observa con tanto desapego como puedas y busca tiempo y espacio para estar solo. Necesitas perspectiva. Jamás des por supuesto que puedes soportar un estrés gradual sin un escape emocional. Eso es imposible. Pero mediante tu conciencia y reflexión, evitarás tomar decisiones que lamentarás después. Individuos explosivos. Hay personas en el mundo que tienden por naturaleza a provocar intensas emociones en casi todos los que nos los rodean. Esas emociones van de un extremo a otro entre el amor, el odio, la confianza y el recelo. Algunos ejemplos en la historia incluirían al rey David en la Biblia, Alcibíades en la antigua Grecia, Julio César en la antigua Roma, George Danton durante la Revolución Francesa y Bill Clinton. Estos individuos tienen cierto grado de carisma, poseen la capacidad para expresar con elocuencia lo que sienten, y esto despierta ineludiblemente en los demás emociones paralelas. Sin embargo, algunos de ellos pueden ser muy narcisistas, proyectan al exterior su drama y problemas internos y atrapan a la gente en la confusión que generan. Esto atrae a algunos y repele a otros. Es mejor que reconozcas a estos sujetos explosivos por la forma en que afectan a los demás, no a ti. Nadie puede permanecer indiferente a ellos. La gente se descubre incapaz de razonar o guardar distancia en su presencia. Te hacen pensar continuamente en ellos cuando están ausentes. Tienen una naturaleza obsesiva y pueden inducir acciones extremas propias de un seguidor devoto o un enemigo inveterado. En cualquier extremo del espectro, atracción o repulsión, tenderás a ser irracional y te verás en la desesperada necesidad de distanciarte. Una buena estrategia es ver más allá de la fachada que los individuos exhiben. Intenta proyectar infaltablemente una imagen imponente, una cualidad mítica e intimidante. De hecho, sin embargo, son demasiado humanos, con las mismas inseguridades y debilidades que todos poseemos. Intenta reconocer estos rasgos tan humanos y desmitificarlos. El efecto grupal. Esta es la variedad de grado superior del sesgo grupal. Cuando estamos en un grupo de dimensiones lo bastante grandes, cambiamos. Obsérvate y mira a los demás en un acto deportivo, un concierto, una reunión religiosa o política. Es imposible que las emociones colectivas no te atrapen. Tu corazón late más fuerte,
Lágrimas de felicidad o tristeza acuden de pronto a tus ojos. Estar en un grupo no estimula el razonamiento independiente, sino un intenso deseo de pertenencia. Esto sucede por igual en un entorno de trabajo. En particular, si el líder explota las emociones de la gente para incitar deseos competitivos y agresivos o crea una dinámica de ellos contra nosotros, el efecto grupal no requiere necesariamente la presencia de otros. Puede ocurrir de manera viral, como cuando cierta opinión, por lo general de una variedad muy pronunciada, como la indignación, se propaga por las redes sociales y nos contagia el deseo de compartirla. Hay un aspecto positivo y tonificante en la estimulación de las emociones grupales, la forma en que nos puede animar a hacer algo por el bien colectivo. Pero si percibes que se apela a emociones diabólicas como odio furibundo, patriotismo, agresividad y visiones del mundo muy radicales, vacúnate contra ellas y no te dejes llevar por esas poderosas influencias. Lo mejor es evitar las situaciones grupales si es posible, a fin de mantener tus facultades de raciocinio, o participar en esos momentos con gran escepticismo. Cuídate de los demagogos, que capitalizan el efecto grupal y estimulan estallidos de irracionalidad. Recurren por sistema a ciertas estratagemas. En una situación grupal, empiezan por caldear a la multitud con ideas y valores compartidos por otros, lo que da origen a una agradable sensación de consenso. Se apoyan en palabras vagas, pero llenas de emotividad, como justicia, verdad y patriotismo. Hablan de metas nobles, pero abstractas, antes que de resolver problemas específicos con acciones concretas. En la política o los medios, los demagogos buscan provocar una continua sensación de pánico, urgencia e indignación. Deben mantener niveles emocionales muy altos. Tu defensa es sencilla. Considera tus facultades racionales, tu capacidad para pensar por ti mismo, la cual es tu bien más preciado. No permitas que nadie desconozca tu independencia de criterio. Cuando sientas que estás en presencia de un demagogo, sé doblemente precavido y analítico. Una última palabra acerca de lo irracional en la naturaleza humana. No supongas que las más extremas clases de racionalidad han sido vencidas por el progreso o la instrucción. A lo largo de la historia hemos atestiguado persistentes ciclos de ascensión y caída de lo irracional. La gran edad de oro de Pericles, con sus filósofos y los indicios del espíritu científico, fue seguida por una época de superstición, sectas e intolerancia. Este mismo fenómeno ocurrió después del Renacimiento italiano. Que esto se repita una y otra vez forma parte de la naturaleza humana. Lo irracional simplemente cambia de apariencia. Aunque ya no realicemos cacerías de brujas, hace no mucho tiempo, en el siglo XX, presenciamos los juicios ejemplarizantes de Stalin, las audiencias de McCarthy en el Senado estadounidense y las persecuciones masivas durante la Revolución Cultural China. Varios cultos se generan sin cesar, entre ellos a las personalidades y el fetichismo de las celebridades. Hoy la tecnología inspira fervor religioso. La gente tiene una desesperada necesidad de creer en algo y lo hallará en cualquier parte. Las encuestas revelan que un número creciente de personas creen fantasmas, espíritus y ángeles en pleno siglo XXI. Mientras haya seres humanos, lo irracional encontrará su voz y su forma de difundirse. La racionalidad es algo que los individuos adquieren. No es un producto de los movimientos de masas o el progreso tecnológico. Sentirse superior es signo seguro de la operación de lo irracional. Paso 3. Estrategias para que el lado racional aflore. Pese a nuestras acusadas tendencias irracionales,
Dos factores deberían darnos esperanzas a todos. El primero y más relevante es la existencia a lo largo de la historia y en todas las culturas de personas de alta racionalidad, los individuos que han hecho posible el progreso. Son ideales a los que todos debemos aspirar. Incluyen a Pericles, el rey de Ashoka de la antigua India, Marco Aurelio en la antigua Roma, Marguerite de Valois en Francia medieval, Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Abraham Lincoln, el escritor Anton Chekhov, la antropóloga Margaret Mead y el hombre de negocios Warren Buffett, por mencionar unos cuantos. Todos ellos comparten cierta cualidad, una realista evaluación de sí mismos y sus debilidades, devoción por la verdad y la realidad, una actitud tolerante hacia los demás y capacidad para cumplir las metas que se proponen. El segundo factor es que en algún momento de nuestra vida casi todos hemos experimentado instantes de gran racionalidad. Esto suele surgir de lo que llamaremos mentalidad del creador. Tenemos que llevar a cabo un proyecto, quizás con una fecha límite. Las únicas emociones que podemos permitirnos en estas circunstancias son entusiasmos y energía. Otras nos impedirán concentrarnos. Como debemos obtener resultados, nos volvemos muy prácticos. Nos abstraemos en el trabajo, con la mente tranquila y sin la intromisión del ego. Nos incomoda que alguien pretenda interrumpirnos o contagiarnos de sus emociones. Esos momentos tan fugaces como unas semanas u horas revelan el lado racional a la espera de manifestarse. Solo requiere algo de conciencia y práctica. Las estrategias siguientes están diseñadas para que saques a reducir a tu Pericles o Atenea interior. Conócete bien a ti mismo. El lado emocional prospera en la ignorancia. Tan pronto como tomas conciencia del modo en que opera y te domina, pierde su poder sobre ti y puede ser controlado. Así, tu primer paso hacia lo racional siempre es interno. Debes sorprender en acción a ese lado emocional. Con este fin, piensa cómo operas bajo estrés. ¿Qué debilidades particulares salen a la luz en esos momentos? El deseo de agradar, hostigar o controlar. Hondos niveles de desconfianza. Examina tus decisiones, en especial las que te han sido ineficaces. ¿Adviertes en ellas un patrón, una inseguridad subyacente que las impele? Inspecciona tus fortalezas, lo que te vuelve diferente a los demás. Esto te ayudará a decidirte por metas que armonicen con tus intereses a lo largo del tiempo y se ajusten a tus habilidades. Si conoces y valoras lo que te distingue como diferente, también serás capaz de resistir la influencia del sesgo y efectos grupales. Examina tus emociones hasta la raíz. Estás molesto. Permite que esta sensación se calme un poco y piense en ella. ¿Fue detonada por algo aparentemente trivial o insignificante? Este es signo seguro de que algo o alguien está detrás. Quizás su fuente sea una emoción más desagradable, como la envidia o la paranoia. Mírala a los ojos. Escudriña cualquier disparador para saber de dónde procede. Con este fin, podría ser prudente que lleves un diario en el que registres tus autoevaluaciones con una objetividad implacable. Tu mayor peligro aquí es tu ego y la forma en que te hace mantener ilusiones inconscientes acerca de ti. Estas podrían ser reconfortantes de momento, pero a la larga te pondrán a la defensiva y te impedirán aprender o progresar. Busca una posición neutral desde la que puedas observar tus acciones con algo de desapego y hasta humor. Pronto todo esto se volverá automático y cuando ese lado emocional asome la cabeza, te darás cuenta de ello. Serás capaz de dar un paso atrás y buscarás esa posición neutral. Incrementa tu tiempo de reacción.
Esta habilidad se deriva de la práctica y la repetición. Cuando un hecho o interacción requiere una respuesta, aprende a dar marcha atrás. Eso podría implicar que te traslades a un sitio donde estés solo y no te sientas presionado a reaccionar, o que escribas ese iracundo correo electrónico pero no lo envíes sin antes consultarlo con la almohada. No hagas llamadas telefónicas ni te comuniques mientras experimentas una emoción súbita, rencor en particular. Si ves que te apresuras a comprometerte con la gente, a contratar o ser contratado por alguien, da un paso atrás y espera un día. Apacigua tus emociones. Entre más tiempo te tomes, mejor, porque la perspectiva viene con el tiempo. Considera esto como un entrenamiento de resistencia. Cuanto más te resistas a reaccionar, más espacio mental tendrás para la verdadera reflexión y tu mente florecerá. Acepta a la gente como un hecho objetivo. Aunque las interacciones con los demás son la principal fuente de confusión emocional, no tiene por qué ser así. El problema es que los juzgamos a toda hora. Deseamos que sean lo que no son. Queremos que cambien. Deseamos que piensen y actúen de cierta manera, muy a menudo como nosotros. Y como esto no es posible, al ser cada persona distinta, nos sentimos desilusionados y molestos. Ve a los demás como fenómenos físicos, tan neutrales como los cometas o las plantas. Simplemente existen, se presentan en todas las variedades, y eso vuelve a la vida rica e interesante. Trabaja con lo que ellos te dan en lugar de resistirte e intentar que cambien. Haz del acto de comprenderlos un juego divertido, como resolver adivinanzas. Todo esto forma parte de la comedia humana. Si las personas son irracionales, pero tú también, vuelve tu aceptación de nuestra naturaleza tan radical como puedas. Esto te tranquilizará y te ayudará a observar a la gente de forma más desapasionada, a entenderla en un nivel más profundo. Dejarás de proyectar tus emociones en los demás. Todo esto te dará más equilibrio y serenidad, más espacio mental para pensar. Sin duda, es difícil practicar esto con los insufribles sujetos que cruzan en nuestro camino, los narcisistas desaforados, los agresores pasivos y otros entes explosivos que no cesan de poner a prueba nuestra racionalidad. Pero ve como un modelo para eso al escritor ruso Anton Chejov, una de las personas más racionales que haya vivido hasta ahora. Su familia era pobre, numerosa, y su padre alcohólico golpeaba sin piedad a todos sus hijos, incluido él mismo. Chejov se hizo médico y adoptó la creación literaria como ocupación extra. Aplicó su formación médica al animal humano, como la meta de entender lo que nos vuelve tan irracionales, infelices y peligrosos. En sus cuentos y obras de teatro hallaba sumamente terapéutico entrar en sus personajes y dotar de sentido aún los peores entre ellos. Así pudo perdonar a todos a su alrededor, incluso a su padre. Su método era imaginar que cada persona, por retorcida que fuese, tenía una razón para haber terminado como estaba, una lógica que le daba sentido. A su modo, esas personas buscaban realizarse, aunque de forma irracional. Cuando daba un paso atrás e imaginaba su historia desde dentro, Chejov desmitificaba a los brutos y los agresores, los reducía a su estatura humana, ya no le provocaban odio sino piedad. Piensa como escritor cuando te ocupes de las personas que tratas, aún a las de peor especie. Busca un equilibrio óptimo entre pensamiento y emoción. No podemos divorciar las emociones de nuestros pensamientos. Están íntimamente entrelazados. Sin embargo, uno de ambos factores es el dominante. A algunas personas les gobiernan las emociones más que a otras. Lo que debemos buscar es la proporción y el equilibrio adecuado.
conducentes a la acción más efectiva. Los antiguos griegos tenían una metáfora apropiada para esto: el jinete y el caballo. El caballo es nuestra naturaleza emocional, que nos empuja continuamente a movernos. Este caballo tiene una energía prodigiosa, pero sin un jinete va a la deriva, es salvaje, está expuesto a depredadores y se ve inmerso en incontables problemas. El jinete es nuestro lado pensante. Mediante la enseñanza y la práctica, sostiene las riendas y guía el caballo, con lo que transforma la potente energía de este animal en algo productivo. El uno sin el otro serían inútiles. Sin el jinete no habría movimiento ni propósito dirigido. Sin el caballo no habría energía ni poder. En la mayoría de las personas predomina el caballo y el jinete es débil. En algunas el jinete es demasiado fuerte, tensa mucho las riendas y en ocasiones tiene que permitir que el animal galope. El caballo y el jinete deben trabajar en común, es decir, tenemos que considerar nuestras acciones con anticipación, pensar lo más posible en una situación antes de decidirnos. Pero una vez tomada una solución, debemos soltar las riendas y actuar con osadía y espíritu de aventura. En lugar de ser esclavos de esa energía, la canalizamos. Esta es la esencia de la racionalidad. Como ejemplo de este ideal en operación, intenta mantener un equilibrio perfecto entre escepticismo, el jinete, y la curiosidad, el caballo. Así, sin duda, tu entusiasmo y el ajeno. No aceptes al pie de la letra las explicaciones de los demás, ni su uso de evidencias. Analiza los resultados de sus acciones, no lo que dicen de sus motivaciones. Pero si llevas esto demasiado lejos, tu mente se cerrará a ideas excéntricas y especulaciones incitantes a la curiosidad misma. Conserva la elasticidad del espíritu que tenías de niño, cuando todo te interesaba, y preserva al mismo tiempo la obstinada necesidad de verificar y escudriñar toda idea y creencia. Ambas cosas pueden coexistir. Este es un equilibrio que todos los genios poseen. Gusta de lo racional. Es importante que no veas el camino a la racionalidad como algo penoso y ascético. De hecho, este concede facultades sumamente satisfactorias y placenteras, más intensas que los placeres obsesivos que el mundo tiende a ofrecernos. Tú has sentido esto en tu vida cuando te abstraes en un proyecto mientras el tiempo fluye y experimentas ocasionales estallidos de entusiasmo cuando haces descubrimientos o progresas en tu labor. Hay otros placeres también. Ser capaz de dominar el lado emocional produce claridad y sosiego, estado anímico en el que te afectan menos los conflictos y consideraciones nimios. Tus actos son más eficaces y te generan menos agitación. Tienes la inmensa satisfacción de dominarte de una forma más profunda. Tienes más espacio mental para ser creativo. Sientes más control. Saber todo esto te motivará a desarrollar ese poder. Seguirás así el camino de Pericles. Él imaginó que la diosa Atenea encarnaba todas las facultades prácticas de la racionalidad. Adoraba y amaba a esa diosa sobre todos los demás. Aunque nosotros ya no la veneremos como deidad, apreciaremos más a quienes promueven la racionalidad en el mundo e interiorizaremos lo más posible su poder. Confía en tus sentimientos, pero estos no son algo último ni original. Detrás de ellos hay juicios y evaluaciones que heredaremos bajo la forma de inclinaciones o aversiones. La inspiración que nace de un sentimiento es nieta de un juicio, a menudo un juicio falso, y en todo caso no de uno propio. Confiar en los sentimientos propios significa prestar más obediencia a nuestro abuelo y nuestra abuela y a los abuelos de estos, que a los dioses que residen en nosotros, nuestra razón y experiencia.